Bueno, indudablemente, presidente, que la situación fue una situación extraordinaria para todo el mundo. Nadie estuvo exceptuado de todo esto. Además, creo que todavía no terminó esto. Y todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Esta es la realidad. Porque tenemos que recordar que toda esta pandemia, así como su nombre lo indica, que prácticamente impactó en los 5 continentes, se originó con un caso en Wuhan. Un caso en Wuhan. Y los resultados que tuvieron fueron catastróficos realmente. La reacción, algunos lo subestimaron y otros no, otros lo tuvieron muy en serio al tema. Y también el impacto fue de esa manera. Ahora, yo digo, nuestro gobierno realmente le toca una situación que es altamente compleja, un gobierno que prácticamente inicia la gestión con una emergencia general. Porque estábamos en emergencia general, ¿por qué? Porque el país estaba en default. Un gobierno que inicia su trabajo cuando ya la pandemia prácticamente estaba tomando fuerza en todo el mundo y estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa y en otros países. Nuestro gobierno estaba buscando la salida a la situación económica por la que estaba atravesando el país. El país estaba en default prácticamente, o sea, estaba en default. Yo creo que, ¿qué faltó acá? La comunicación. Yo creo que el presidente en su momento tenía que haberle dicho al pueblo argentino, miren, recibimos el país quebrado, recibimos un banco central quebrado, recibimos una economía quebrada y hay que hacerse cargo de esto. ¿Por qué? Porque el impacto que tuvo esta economía en el sistema social de la República Argentina fue tremendo. Y obviamente, no solamente en las provincias ni que hablar, porque provincias súper endeudadas. Bueno, no pasó mucho tiempo, o sea, prácticamente en medio de todo este desastre económico que estábamos tratando de resolver, el tema del default en que estaba y la caída estrepitosa de la economía argentina, con un endeudamiento, sabemos nosotros, nunca pasó esto. Yo no creo que haya un gobierno que haya recibido el impacto económico que haya recibido nuestro gobierno. Nunca un gobierno recibió este tipo de impacto. Con el desempleo, con la caída del PBI, con el problema del Banco Central. El Banco Central, ¿verdad? Estos son datos de la realidad, récord en emisión de títulos, récord en tasas usurarias de intereses. Así el gobierno tuvo que hacerse cargo de la situación. Bueno, sobre el llovido mojado viene la pandemia. Obviamente que la pandemia fue declarada el 12 de marzo y nuestro gobierno lo hace el 19. Pues había reunión de todos los gobernadores, todo el informe a todos los legisladores. Bueno, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. Y a partir de ahí, en análisis también de la estructura sanitaria de todo el país. Ustedes vieron de que hubo que hacer de todo, ¿verdad?, para que impacte de la menor manera posible, porque el sistema de salud de la Argentina no estaba preparado para esta contingencia. Tal es así que la primera decisión fue construir 12 hospitales en tiempo récord. O sea, ya se empezó el trabajo por el impacto que se estaba teniendo. Nosotros todavía no teníamos gran impacto en marzo, ¿verdad? Pero el tema acá es el desafío de decir, bueno, ¿cómo trabajamos en este tema? Y por supuesto que era todo nuevo, todo nuevo. Y lo más tremendo de esto es que no existía cura. Acá dice, se afectó el trabajo, sí, pero lo que estaba afectado era la vida de las personas. La vida de las personas. Cuando se tomaron estas medidas, se tomaron primero de buena fe. Decir, bueno, ¿cómo hacemos? Porque no se olviden que al principio estaban todos juntos. Hasta que ocurrieron algunos hechos políticos. Al principio estaban todos juntos. El presidente, el jefe de la ciudad, bueno, estaban todos trabajando todos juntos y viendo de que esto se venía y se venía mal. ¿Qué decían los médicos? No existe cura, no existe vacuna, no sabemos cuándo va a haber vacuna, no sabemos cuándo va a estar la cura. Y aparte de eso, obviamente que la única solución que ellos veían era el distanciamiento,
el barbijo, y después comenzaron el sueroequino, estas pastillas que se tomaban, que había personas que tomaban por el temor. Y todo ese tiempo, porque así como lo dijo acá Beretinek, en diciembre recién se empezaron las vacunaciones. Ahora, ese tiempo que tuvimos en el desastre, yo siempre valoro y pongo el valor el equipo de salud de la República Argentina. Los que arriesgaron su vida para tratar a las personas, para intubar a las personas, ¿verdad? Todo ese esfuerzo que hicieron cuando ponían en riesgo su propia vida. Después también escuchamos el llamado desesperado del que presidía la unidad de terapia intensiva, o sea, las unidades de terapia intensiva del país, que nos decían, no damos más, estamos saturados. Y fíjense ustedes que el primero que colapsó fue la Cava, que es una de las estructuras sanitarias más importantes del país. El primero que colapsó fue la Cava, porque estaban prácticamente la gente en las ambulancias. Había gente que no podía tener, no recibía. Esto estaba transmitido en todas partes. Yo no estoy diciendo acá, no estoy haciendo un ataque, estoy diciendo, describir lo que estaba pasando. Gente que estaba en la ambulancia que no podía recibir ayuda, ¿verdad? Y pedían, por favor, cómo poder hacer para colaborar. Estamos hablando de acá, una de las estructuras sanitarias más importantes del país, donde obviamente el 25% es estatal, 75% es privado. Y ahí empezó también, acá en el Parlamento, nosotros tuvimos, fíjense ustedes, récord de sesiones en el año 2020. Y este tiempo también tuvimos sesiones. En todas las sesiones se habló del tema de la pandemia. No hubo sesión en la que no... Por eso yo digo lo que dice Luis, lo que dice el senador nadie no. Para mí no ha faltado debate al respecto. Aparte se han tratado 56 DNU, entre los que estaban también estos. Nada más que estos son prórrogas. Se debatió esto, no es que nunca se debatió esto. Se debatió, ahí está el presidente de la Comisión de Salud, hemos debatido el tema. Y por supuesto que la situación fue cambiando, y estaba por supuesto, yo le digo, cada provincia buscó no colapsar. Y después teníamos la situación, por ejemplo, de las provincias del norte, que teníamos la situación de Paraguay, que tiene un aeropuerto que tiene conexión con cualquier parte del mundo. Todavía no terminó eso, ¿eh? Todavía no terminó eso, ¿eh? Yo digo, porque ahora, por ejemplo, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, 81% de la población está vacunada con una dosis, 81%. Y casi el 70% con las dos dosis. Y ustedes no se olviden la discusión que tuvimos acá en el tema de las vacunas. Cuando había una discusión en el mundo en torno, esta ya era también una discusión de laboratorios. Ustedes no se olviden que en su momento la jefa del gobierno de Alemania, la Merkel, porque justamente los laboratorios no le entregaban las vacunas, dijo, voy a tener que hacer un convenio con Rusia para que me entreguen la Sputnik. ¿Cuál fue la respuesta de la Comunidad Económica Europea? Le dijeron, no, usted no puede hacer eso porque nosotros tenemos un tratado económico, si no está rompiendo, usted está rompiendo, ¿verdad? El tratado que tenemos económico. Usted primero tiene que trabajar con los laboratorios nuestros. Primero tiene que trabajar con los laboratorios nuestros y después tiene que ir a Rusia. No lo puede hacer. Le dice, bueno, pero acá se está muriendo gente. No sé, alguien está hablando atrás, presidente. Acá está muriendo gente, le dice Merkel. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, buscar la salida de todo esto. Pero acá también hubo discusión y hubo tratamiento político del tema de la vacuna. No se olvide usted que hay una persona que dijo que la vacuna era un veneno. Un veneno. Tuvo que salir el presidente, el gabinete, los gobernadores, las personas que se ofrecían de voluntarios para ponerse la vacuna para demostrar que la vacuna no era un veneno. También se hizo eso acá en la República Argentina. Bueno, obviamente que también vimos la mezquindad extrema en el mundo, porque hay países que tenían acumulamiento de 7 veces la vacuna. Yo lo dije acá,
¿verdad? Porque el Papa hace un llamado por el tema de África, hace un llamado por el tema de un continente que estaba prácticamente en la pobreza, en la miseria, que obviamente el colonialismo le explotó hasta más no poder, ¿verdad? Y estaban sin vacuna. Pasó también en países nuestros, vecinos, por ejemplo, Paraguay, en plena pandemia estaba sin vacuna. Yo solicité en su momento, como país del Mercosur y por los tratados internacionales que teníamos, que le den por lo menos a la gente que estaba trabajando en emergencia. O sea, Paraguay al contrario, la había comprado y no recibía la vacuna, pero África era todo distinto. Yo le dije, hay que ayudar a África, hay que tener una visión mundial de todo esto, como lo dijo el Papa, porque no sabemos qué se está gestando en África. No sabemos qué se está... Fíjense ahora, miren, yo dije acá la primera vez que estuvimos que hay que tener en cuenta con el tema de las mutaciones. Hay que tener en cuenta ese tema. Bueno, esto es una mutación permanente. Nadie sabe en dónde termina esto. Un solo virus, el desastre que nos hizo. Ahora, yo digo, fíjense ustedes cómo impactó esto en la economía mundial. Para que el petróleo llegue a valer cero. El petróleo llegó a valer cero. Y venían a pedir que el retiro no sabían qué hacer con el tema de la producción de petróleo. Así estábamos, ese fue el mundo que nosotros tuvimos. Y bueno, yo digo, nunca más justificado lo de DNU que ahora, nunca más justificado. El distanciamiento preventivo, obligatorio. Primero el aislamiento. Lo que dijo Bertini, ¿a quién le gusta hacer eso? ¿A quién le gusta? A nadie le puede gustar hacer eso. Pero obviamente también estaban los equipos médicos que reclamaban esto. Porque yo escuché de los equipos, si no hacemos esto, nos diezma. Hay que ponerse riguroso en los protocolos porque no tenemos vacuna, no tenemos forma de curar y acaba de morir mucha gente. Este era el mensaje que daban los médicos. Y este era el mensaje que le daban a los gobernadores. Acá acaba de decir el senador Enope que en su provincia fue súper rigurosa la primera etapa. Nuestra provincia también fue súper rigurosa porque no sabíamos hacia dónde íbamos. Y teníamos el problema también de la frontera, gente que iba, que venía. Y había algunos inclusive, que en mi ciudad tuvimos problemas porque fueron a Brasil de vacaciones, diciendo a nosotros nadie nos va a impedir ni entrar ni salir porque son derechos. Vinieron todos infectados de Brasil, quedaron todos en terapia intensiva, algunos murieron. Algunos murieron. Acá murió mucha gente. Esta es la realidad. Entonces, obviamente que el impacto que causó en la economía, en la producción primaria, en la producción industrial, en la comercialización, en el comercio exterior, el mundo está viendo cómo resolver esto. El mundo está viendo cómo resolver esto. Ahora, hay un llamado también a las organizaciones internacionales, ¿verdad? Están diciendo al G20, tengan consideración. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la deuda que ustedes asumieron con el Fondo Monetario, nos cobra los intereses punitorios. Eso realmente es una cosa que no tiene nombre, ¿verdad? Nos cobran intereses punitorios. O sea, $1.000 millones nos están cobrando por el crédito que ustedes tomaron. Pero un crédito aparte que no se puede pagar, porque encima cerraron con aproximadamente $20.000 millones por año. Ya sabemos que eso no se puede pagar. No se puede pagar. Entonces, se sigue con el mismo criterio egoísta en el mundo. O sea, no hay una contemplación de la situación con una visión más humanizada de amor al prójimo o de permitir que los países que están en esta situación puedan resolver su situación. Lo de África es grave. No sabemos dónde va a terminar eso. Lo de África es grave. Y hay gente que va a Sudáfrica, hay gente que va al otro. Fíjense el caso de San Luis, que fue acá, vino, el inesperado, el huésped inesperado. Se fue, vino, está en San Luis y de repente aparece el Omicron en San Luis. Y bueno, nosotros, la verdad que allá seguimos con los problemas de frontera. Y hay un sector que nos reclama, abran la frontera. Bueno. Hay vuelos internacionales. No va a ser solamente para Formosa, va a ser para todo el país. Una vez que penetra acá, esto no hay forma de atajar. Por eso decimos, bueno, estamos ante este desafío. Ahora, dentro de esa emergencia económica por la que nosotros estábamos pasando, el Estado Nacional hizo un súper esfuerzo. El IFE, por ejemplo, ¿verdad?,
que demandaba un esfuerzo extraordinario. Los ATP demandaban un esfuerzo extraordinario. Buscar la solidaridad con el tema de las tarifas también demandaba. Hay algunos que no quisieron saber nada, que siguen sus precios en dólares. No quisieron saber nada con el tema de la solidaridad. Porque el problema acá que tenemos es que ya el salario del trabajador estaba devastado y por supuesto que en la pandemia cayó peor el empleo y hubo que hacer algunas cosas que realmente, como dijo acá el senador Recalde, mal que nos pese, tuvimos que tomar decisiones como para que esto no cause un estrago peor. Esta fue la relación de la situación de todo esto. Y bueno, obviamente yo siempre digo de que lamentablemente hay gente que utilizó la pandemia como una oportunidad electoral. Esto es lamentable realmente, pero pasó eso. Aunque no le guste a alguno escuchar, pasó eso, ¿verdad? Y también, obviamente, de que los oficialismos en el mundo, por tomar estas medidas, porque aquí hay gente que perdió el empleo, hay gente que perdió la empresa, hay gente que murió, bueno, obviamente que hay un disgusto por todo lo que ha pasado que carga a la persona que uno le ve que está en el gobierno. Inclusive le echan yo pasé por eso, te echan la culpa de la persona que falleció. Y como dijo la senadora Zapac, en un Estado democrático, sus cuerpos no aguantaron. Sus cuerpos no aguantaron, eso fue lo que pasó. Porque se hizo todo lo que se pudo. Hay gente que en mi provincia ha estado 60 días en terapia intensiva. 60 días en terapia intensiva. Y bueno, también yo tengo amigos que fallecieron, pensando que salían y no salieron. ¿Verdad? Después, por ejemplo, en el cambio de cepa, que nosotros tuvimos la presencia primero ahí en Clorinda, que me dice el director, me dice, mira, acá hay un cambio de cepa porque en 24 horas mejoró el paciente. Nosotros le habíamos hecho la radiografía y en 24 horas mejoró. Esto es netamente un cambio de cepa. Hasta que obviamente vino acá el Malbrán y Malbrán dijo, certificó. De 11 casos son cepas distintas. Bueno, esto fue lo que pasó. Y ahora, obviamente que hay una nueva etapa, una nueva composición. Y estuvo bien Esteban en su... Yo comparto con él porque aparte compartimos otras cosas con Esteban. Pero esto ya pasó antes. Lo que pasa es que no aprendemos. ¿Verdad? Una vez se abrazaron Perón y Balbín, después de haber tenido muertos, persecuciones, cárceles, dijeron, bueno, para un argentino no debe haber mejor cosa que otro argentino. Y también dijo, a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, ahora les toca a ustedes la oposición, pero en algún momento nos puede tocar también a nosotros la oposición, ¿verdad? Y ahí cambia el rol y dicen, ustedes tienen que comprender que nosotros tenemos que ser conscientes, por supuesto que hay que ser conscientes porque si no sufre mucha gente, ¿verdad? Yo estoy convencido que la política de usura y de especulación destrozó la economía nacional. Destrozó la economía nacional. A esa política económica nunca más podemos volver. Porque eso no va a ser fácil arreglar. No va a ser fácil arreglar lo del Banco Central. No va a ser fácil arreglar los 100.000 millones de dólares de crédito. No va a ser fácil arreglar lo del Fondo Monetario Internacional. Digo esto por lo que viene. Porque todavía no terminó la pandemia. Todavía no terminó la pandemia. Y obviamente que la única política que sirve es la de producción y trabajo. Esa es la única política que sirve. La otra demostró un fracaso contundente. Por más que ustedes tengan... Porque yo digo siempre, algunos medios acá le hacen el trabajo a ustedes y le disimulan. Imagínense ustedes que diga un presidente que trajo 44.000 millones de dólares para entregar a los bancos porque tenía miedo del populismo. Un delito directo, ¿verdad? Le entregó a los bancos 44.000. Y todos sabemos qué pasa. Todos sabemos qué pasa. Y bueno, si queremos realmente, si es sincera la charla de la unidad, si es sincera, bueno, digámosle las cosas como son y veamos la posible solución ante una situación económica gravísima por la que está pasando el país. Entonces, obviamente que para resolver el problema de salud, de educación, de inversión pública, de desarrollo, de crecimiento económico, hace falta, obviamente, arreglar la economía, ¿verdad? No va a ser fácil después del gobierno que ustedes hicieron y avalaron.
No va a ser fácil, porque acá, por ejemplo, no funcionó el Poder Legislativo. Cuando ustedes estuvieron en el gobierno, no funcionó el Poder Legislativo. Tuvimos 8 sesiones. Y ahora quieren que el Parlamento funcione ley por ley. Está bien, nosotros estamos de acuerdo. Pero antes no funcionaba el Parlamento, ¿verdad? Y hubo decisiones, como esta de tomar el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que no pasó por el Parlamento. No opinamos, siendo que eso afecta la vida de millones de argentinos y por mucho tiempo. En forma irresponsable se hizo eso, porque ya se sabía que la Argentina estaba con la balanza comercial prácticamente desfavorable, con el sistema económico destrozado. Igual fueron a sacar un crédito político. A los propios organismos internos del Fondo Monetario Internacional decía que la Argentina no podía pretender más de 12.000 millones de dólares. Y sin embargo le otorgaron 57.000. Menos mal que el presidente dijo hasta acá, hasta acá, hasta acá. Bueno, ahora hay que recomponerse. Hay que recomponerse, pero vamos a ver si es cierto que el diálogo va a ser productivo y fructífero. Vamos a ver si es cierto esto que dice Esteban, que no tenemos una oposición sistemática y negativa, porque en ese abrazo de Marín y Perón se habló de la democracia integrada, donde cada uno mantiene sus principios y su idea, pero con el objetivo de la reconstrucción nacional, con ese objetivo, dejando de lado temas menores. Bueno, vamos a ver si ustedes están dispuestos a hacerlo ahora. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a ver cómo hacemos para resolver estos problemas que son verdaderamente graves. Muchos de los problemas que se dejaron, a ver cómo se hace para resolver. Porque acá nadie es mago. Nadie paga un crédito como ese, y menos con el esfuerzo de millones de argentinos, de jubilados, de pensionados y de gente que obviamente está en peligro su salud, su educación, como consecuencia de un mal programa de gobierno. Bueno, nosotros vamos a acompañar, obviamente, los DNU, porque creemos que nunca estuvieron tan justificados los DNU como estos que se tomaron, estas decisiones que se han tomado en esta emergencia que es de carácter mundial, no es solamente la República Argentina. Pero la emergencia nosotros la tuvimos antes, ¿eh? La emergencia del desastre lo tuvimos antes. Y a partir de acá tuvimos que trabajar para poder resolver eso. Todavía, obviamente, falta tiempo para hacerlo. Y ojalá que tengamos el espíritu de diálogo y esto que reclama Esteban, de que nosotros realmente pensemos primero la patria y después las personas. En eso consiste el trabajo. Bueno, muchas gracias, presidente. Nosotros vamos a acompañar los DNU en una sola votación. Gracias. Muy bien, gracias, senador.